El gozo del Señor es nuestra fortaleza y no hay gozo más grande en el corazón de Dios cuando una persona acepta a Cristo como Salvador y Señor de su vida. El tema de hoy es itinerario. Normalmente le decimos, ¿cómo? ¿Jueves de qué? ¿Jueves de qué? Aquí lo tengo anotado. Bueno, domingo de Ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de retiro, jueves de intimidad y viernes de crucifixión, ¿verdad? Y ahí nos vamos, ¿no? Pero hermanos, el Señor me guió para ponerle este título, puesto que el Señor Jesús estaba cursando, estaba transitando un itinerario en el cual Dios lo había plasmado en el Antiguo Testamento. El día de ayer yo veía un itinerario muy bonito que a mí me gustaría mucho recorrer. Nada más que en primer lugar tengo que estar en Roma, creo que el mes de septiembre, octubre próximo. No, es el 11 de octubre, mi cumpleaños, debo de estar en Roma. Bueno, debemos de estar en Roma. Ya voy a incluir a Lidia. Pero el único problema es que es un crucero y pues imagínense, ¿no? Ya ahí ya está descalificado. Muy bien. Pero a mí me gustaría estar ahí. Lo está organizando un pastor de Estados Unidos y es recorrer gran parte de la ruta de Pablo, que a mí me encanta la ruta de Pablo, conocer parte de lo que fue Tesalónica, Éfeso, Corinto, todas esas ciudades, ¿verdad? Y también visitar a Jerusalén, estar ahí en el mar de Galilea, etcétera, ¿no? Entonces todo esto en un término de 15 días. Y lo que me gusta es que hay muchos tiempos de descanso. Qué bueno que este pastor piensa en los descansos, porque muchas veces ese tipo de itinerarios no son muy cansados, pero tiene una mañana de descanso, una tarde de descanso, una noche así, ¿no? Pero me encantaría, ¿no? Es un itinerario que, pues imagínense, pero no sé ustedes si tienen itinerario para mañana, para pasado, ir a salir por ahí o la semana próxima. Qué bueno, ¿verdad? Si tienen alguna parte para descansar como lo hacía Jesús en Betania. Pero bueno, el Señor Jesús cumple un itinerario divino, hermanos, un proyecto, una agenda en la cual, por supuesto, no es cualquier agenda, sino tenía que ver con usted y conmigo. Y tenía que ver con un tiempo y con un espacio. Jesucristo, hermanos, es el hijo de su propia cultura. Es hijo de su tiempo, de un tiempo histórico. El Señor Jesucristo fue establecido en esta tierra a través de un milagro, fue humanizado, fue corporizado, tomó forma de siervo, se hizo como siervo, como un esclavo, incluso fue vendido como un esclavo prácticamente. Ahorita vamos a ver en ese itinerario, fue vendido como un esclavo realmente. Entonces por eso tomó forma de siervo, de esclavo, de una persona que ocupaba un tiempo y un espacio, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, atravesando el antes, el hoy y el después, la eternidad misma, siendo eterno entre los eternos. Pues imagínense venir a ocupar un tiempo y un espacio. Estaba en Jerusalén, no podía estar en Betania. Estaba en Betania, no podía estar en Galilea. Estaba en Galilea, ¿verdad? O estaba en un lugar o estaba en otro. Pero bueno, aquí está, hermanos. Vamos a estar viendo sobre todo el cumplimiento y la profecía en el Primer Testamento. El Primer Testamento es el Antiguo Testamento, es lo mismo. La primera parada, hermanos, el primer punto de este itinerario, el itinerario de Jesús, involucra el complot de sus enemigos terrenales. Jesús tenía enemigos terrenales, ¿verdad? Nada fácil, puesto que eran los sumos sacerdotes, eran el alto clérigo político de ese tiempo, eran los que operaban políticamente, los que decían una nota afirmativa a favor del emperador o negativa, dependiendo, ¿no?, de cómo era el billete. Obtenían prebendas del Imperio Romano, o hacían cosas malas y perversas incluso en el templo. Por eso Jesucristo, hermanos, los sacó, iba a decir a patadas, pero no, los sacó a latigazos, ¿verdad? Trastornó las mesas y los volcó ahí. ¿Qué dijo Jesús? Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y ojo, ¿no? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con vender fe solamente. Esto no es marketing. Esto no es un asunto de mercadotecnia. Esto no es un asunto solamente de figuras y de figurines. Esto tiene que ver con liderazgo horizontal. Tiene que ver con nivel tierra. Tiene que ver con interesarse con las personas, con amarlas, con ofrendarles, con ayudarles,
¿sí? Con eso tiene que ver. 2 días después era la Pascua, dice Marcos 14, 1, 2. Y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, la palabra buscaban quiere decir que estaban haciendo un complot. Estaban haciendo un complot en contra del Señor Jesucristo. Y eso, los principales, por supuesto, aquí siempre cuando alguien está en autoridad tiene poder para hacer o deshacer. La orden venía desde el más alto nivel, hermanos, y ellos mismos estaban encargados de organizar todo este complot. Y el hecho de prenderle quiere decir que iban a usar la fuerza, y no simplemente la fuerza pública, puesto que había una fuerza interna militarizada, por así decirlo, al interior del templo. Eran los famosos alguaciles, que eran como ayudantes, eran como guardia civil, como los que trabajan hoy, ¿verdad? Que andan de guardias civiles, pero sin estar armados. Prenderle por engaño, con algún truco, vaya. Pero la intención final era matarlo, hermanos, al instante. Al instante. ¿Qué dice Éxodo 12, 26, 27? Y cuando les dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Cuando habla de librar nuestras casas, está hablando de librar nuestra familia, nuestras vidas, nuestras almas. Es la víctima, la matanza, la víctima que era inmolada. Y la Pascua era pues una manera en la cual Dios, hermanos, iba a pasar por alto las vidas, las familias. Por eso es cuando el dintel, el marco de la puerta estaba cubierto con la sangre de aquel cordero, el ángel de la muerte pasaba de largo, y pasó de largo, por supuesto. Eso era, en ese tiempo era cuando el Señor Jesucristo lo estaban tratando de incriminar, ¿verdad? Eran los tiempos, hermanos, de la Pascua, de la fiesta. El itinerario de Jesús incluye también la aceptación de su propia muerte y una mención de los pobres de la tierra. Más adelante vemos que Jesús le dijo a aquellos discípulos que estaban molestando a la mujer que le había ungido, ¿se acuerdan? Estamos ahorita en Marcos 14. Estamos en Marcos 14. El primer evangelio, por cierto, escrito. El primer evangelio escrito. El más cercano a la historia, cercana, vaya. Es el primer evangelio. Es el evangelio de corridito, es el evangelio práctico. En un capítulo, Marcos ya, Jesucristo nació, creció, está en el ministerio, en un solo capítulo. Lo que en otros duran 2 o 3 capítulos. Marcos inmediatamente, vamos, ¿verdad? Porque es puntual, no se interesa tanto por, como dice el doctor Daniel Chiquete, doctor en teología por la Universidad de Hamburgo en Alemania. Dice que él no se interesa tanto por cómo escribirlo, ¿verdad? Con elegancia, por la manera de escribir y todo, sino simplemente va directo al grano. Ciertamente los demás evangelios abrevan o toman de este evangelio, pero también son preciosos, es palabra de Dios. Pero Marcos es el primer evangelio que se escribe, y por eso podemos ver aquí en Marcos 14 que el itinerario de Jesús incluye la aceptación de su propia muerte y una mención de los pobres de la tierra. Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Si hubiera sido regiomontano, así hubiera hablado, ¿verdad? Jesús, o sinaloense: déjenla, hombre. ¿Por qué la molestan? Así hubiera hablado Cristo, si hubiera sido sinaloense. Pero era judío. Gloria a Dios. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ha trabajado con esfuerzo a mi favor. Siempre tendrán los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Gloria a Dios. Hay un artículo de un servidor que se llama Los Miserables. Búsquenlo, googleenlo por ahí. Y hablo sobre el asunto ese de los pobres de la tierra. Dice Deuteronomio 15:10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Hablando de la atención que el pueblo de Israel debía de tener con los pobres. Cuando les des, dice: porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra.
Aplicado a nuestro contexto, incluso al ministerio nuestro, cualquier persona o cualquier ministro que gane menos de 9,700 pesos al mes, de una familia de cuatro integrantes, y tenga cuando menos una carencia social, es pobre. Primer carencia posible, carencia de educación. Segundo, carencia de acceso a la salud. Tercero, carencia de la seguridad social. Cuarto, carencia de calidad de la vivienda. Quinto, carencia de acceso a la alimentación. Esto de acuerdo al Coneval, que es un consejo que se encarga de medir las políticas públicas sociales del gobierno federal. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ustedes y yo somos bendecidos, ¿sí o no, hermanos? No podemos decir que somos pobres. Podemos decir que somos benditos y bendecidos y que Dios es nuestra provisión, ¿verdad? Y Dios nos ha ayudado, hermanos, en todo, por su gracia. Y sí hay movilidad social cuando aceptamos a Cristo, aleluya. Sí hay algo, como decía un amigo del pastor, mi suegro, cuando el hombre de la casa se convierte a Cristo, hasta el perro de la casa engorda. Porque ya no, ¿verdad? Ya, ¿qué he dicho, no? De aquellos predicadores antiguos. El itinerario de Cristo también permite la traición de un amigo. Entonces Judas Iscariote, estamos en Marcos, acuérdense, Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas tenía un alias, un adjetivo calificativo. Era el epíteto de Judas, el traidor. No el que traía, sino el que dio la puñalada por la espalda a través de un beso. Qué templo de este hombre, ¿no? Qué cinismo, ¿no? Qué agallas, ¿no? De entregar a Cristo con un beso, ¿no? Hijo de la madre, tremendo. Ellos al oírlo se alegraron. ¿Quién es ellos? Pues el alto clero político, el que lo quería asesinar a Cristo. Prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El adjetivo usado por Jesús en Mateo 26:50, cuando le dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Puede parecer una pregunta ingenua, ¿verdad? De parte de Cristo. Jesucristo ya sabía, porque el Señor conoce nuestros corazones. Dios conoce su corazón y el mío también. Sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Sabe por qué hacemos las cosas. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No es en los términos de amistad que conocemos actualmente, sino como un camarada, un compañero, un miembro de un clan. En este caso como uno de los 12 discípulos, el cual por supuesto era más que un amigo. Pero así son las cosas. ¿Qué dice la profecía? Y les dije, Zacarías 11:12, si os parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Judas entregó al Señor Jesucristo por un monto que el día de hoy podría oscilar entre 60 y 300 dólares, 1,200 o 6,000 pesos mexicanos. Hermoso precio con que me han apreciado. Zacarías habla aquí de manera sarcástica. 30 piezas de plata no es una cantidad insignificante, pero era el precio de un esclavo, de acuerdo a Éxodo 21:32, donde dice que si un siervo era acorneado por una bestia, el dueño de esa bestia tenía que pagar 30 piezas por ese siervo, por ese esclavo. Ese es el precio. A nuestro Señor Jesucristo lo trataron como un esclavo, le dieron precio como un esclavo, no como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y vayamos meditando sobre esto, porque no es cosa menor, mis amados hermanos, lo que pasó. No es cosa menor lo que pasó. Así son las cosas. En el mismo contexto, el Señor Jesús dice, la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué dura es la traición. Y qué dura cuando es alguien cercano a usted o cercano a nosotros. Qué duro. Por eso el adulterio es algo
Tremendo, hermanos, porque es una traición realmente. Malaquías habla de eso y dice que violas el pacto, ¿verdad?, con la mujer de tu juventud. Hablando en un segmento solamente de traición, pero hablando de traición de amistad, pues también, ¿cuánto más? El itinerario de Jesús muestra el cumplimiento del antiguo pacto, el cual estaba próximo a ser obsoleto. Qué tremendo. ¿Queremos leer la obsolescencia de un pacto? Leamos Hebreos. Simplemente. Ya no se ocupa más el antiguo. Tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Nadie le impuso la copa, él la tomó voluntariamente. Le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo viva nuevo en el reino de Dios. El nuevo pacto es la nueva disposición. Es un contrato fresco, novedoso, lleno de oxígeno espiritual, en el cual, de acuerdo a Romanos y a esa epístola preciosa que estamos leyendo y releyendo y releyendo y rumiando todos los días, ¿verdad? Ya no había más. Si es por la ley, entonces es por obras, pero si es por gracia, solo es un regalo. Dios así le ha placido solamente. Y no es una gracia barata, es una gracia cara. Y no es una gracia barata para desperdiciarla. Porque Romanos 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como Dios me perdona, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Y, entonces, ¿verdad? El que se somete, dice, a una práctica esclavo del pecado. Romanos es muy claro en eso. Y Jeremías 31:31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y lo invalidaron simplemente porque no se podía. Lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Porque no pueden sujetarse ni tampoco pueden. No se puede, hermanos. Porque no conoceríamos el pecado de codicia. No codiciarás si la ley no lo dijera. No conociéramos que es infracción de tránsito ir a 80, 100 kilómetros en la ciudad, si no dijera 40 kilómetros de máximo. Pero va uno a 40 y lo van puchando por atrás, ¿verdad? Sobre todo si van camionetas de 8 cilindros, ¿verdad? Y un carrito de 6, pues, híjole, o de 4 que hay ya. Imagínense. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué preciosa promesa. Solamente ¿sabe quién hace esto? El Espíritu Santo. Su palabra es el que pone ese querer como el hacer en su corazón y en mi corazón. Estamos siguiendo un itinerario que Cristo cursó, que Cristo caminó, hermanos, a favor de nosotros, a favor de su vida, a favor de nosotros. Gloria a Dios. El nuevo pacto, el antiguo quedaba obsoleto y quedaría obsoleto horas después, cuando fuera crucificado y él dijera las últimas palabras: consumado es, no le falta nada a mi sacrificio. Y la declaración poderosa de aquel centurión: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El itinerario de Jesús incluye el escándalo del abandono de sus discípulos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y había gozo, porque el original dice que cuando cantaron el himno había gozo en Jesús, en sus discípulos. Había alegría de gratitud, así como hemos cantado en esta tarde. Todo a Cristo yo me rindo, todo a Cristo yo me entrego. Gloria a Dios. Entonces, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esa palabra escandalizar tiene que ver con entrampar, con tropezar,
con incitar a pecar a través de la apostasía. Qué tremendo, negar a Jesús. Zacarías 13:7, la profecía era: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Porque por eso los pastores no es porque sean o seamos muy importantes o muy espirituales, simplemente porque cumplimos una función espiritual delante de Dios. Función que tenemos que desarrollar y llevar a cabo con mucho cuidado, con pincitas, que no se nos pase la mano, que no seamos y que no vayamos más allá de lo que la palabra de Dios nos autoriza y nos respalda. Porque de que hay que dar cuenta, hay que dar cuenta. Y nosotros solamente decimos por aquí, hermanos. Y nosotros solamente pasamos el link, hermanos, aquí está el link, por favor, conéctense, aunque sea, pues. Si no quiere, no puede venir. Nosotros estamos haciendo nuestra labor. Dios, hermanos, se encargará de lo demás. Simplemente, como le dijo Pablo en su despedida a los hermanos de Éfeso: ustedes saben que de día y de noche no he dejado de decirles y de enseñarles toda la palabra de Dios. Todo, con lágrimas, con muchas cosas. Y aquí, ustedes ya no verán mi rostro, dice Pablo. De aquí en adelante, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Híjole, está tremendo. ¿Y qué hicieron aquellos? Se hicieron impactados, empezaron a llorar, ¿no? Empezaron a echarnos al cuello y, por favor, no te vayas. No. En aquella playa, hermanos, se dio la despedida. Porque sí es importante, mis amados hermanos, la función de los pastores. Por eso es que en algunas latitudes de esta tierra son perseguidos, son asesinados. Gracias a Dios todavía estamos ahorita en el día, hermanos. Trabajemos mientras el día dura, porque hay situaciones en las cuales se pueden venir y ustedes y yo necesitamos estar preparados. El itinerario de Jesús muestra la gloria de Cristo a la diestra del Padre. ¿Qué hacía Jesús? Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Yo soy, como el yo soy que se reveló a Moisés, ¿se acuerdan? Yo existo, yo soy el que existo por sí mismo. Daniel 7:13, la profecía dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esa gloria que el Señor Jesús tiene y que tuvo desde el principio y que oró Jesús: dame esa gloria que tuve desde el principio. ¿Se acuerdan? Esa gloria, hermanos, que siempre ha tenido y que en un tiempo y en un espacio se limitó a venir a cumplir una función, a cumplir un itinerario, a cumplir un propósito, una agenda que no era cosa menor. Aleluya. Y por último, el itinerario de Jesús revela el juicio final humano en su contra. Nótese, juicio final humano en su contra. Marcos 14:63 dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Porque Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Esa era la ley. Y bueno, ellos consideraron que era una blasfemia que el Señor Jesucristo se considerara a sí mismo como hijo del hombre, como hijo de Dios. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, o sea, adivina, adivíname pues. Ni siquiera como un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Sino como un simple adivinillo ahí, ¿no? Y los alguaciles, los ayudantes, la policía civil de allí, interna del templo, le daban de bofetadas. ¿Qué más necesidad?, dijo aquel sumo sacerdote. ¿Qué más requisitos tenemos que cumplir? Este es, mis amados hermanos, el itinerario de Jesús antes de su crucifixión. Si bien la última semana de Cristo en la tierra tuvo sus días específicos, como lo dije al principio, pero el domingo al miércoles Jesús pasó cada noche en Betania, alrededor de 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la falda opuesta del Monte de los Olivos. Quizás se hospedó en casa de María, Marta y Lázaro. La noche del jueves la pasó orando en el huerto de Getsemaní. La noche del viernes y el sábado el cuerpo de Jesús descansó en la tumba del huerto que estaba en el Gólgota. Pero en esta tarde, amados hermanos, en este momento hemos visto cómo el itinerario de Cristo estaba perfectamente planeado, aún en lo más adverso y cruel que la raza humana es y fue con Él. Porque a veces pensamos que las cosas que no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Ya Dios nos abandonó, ya Dios tiene un propósito en todo. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Descansemos en su promesa, descansemos en su propósito. El Señor Jesús, mis amados hermanos, siempre tuvo el aspecto, la firmeza de rostro, su convicción, su voluntad férrea de ir a Jerusalén, así como la tuvo en su dimensión muy pequeña de Pablo. A Pablo todo el Espíritu le decía por todas partes: no vayas, no subas a Jerusalén, no subas. El profeta Gabo le dijo: mira, ¿de quién es este cinto? ¿Verdad? Así lo van a amarrar, ¿verdad? Se amarró las manos, los pies, y así van a amarrar al dueño de este cinto. Y los discípulos, los compañeros: no, por favor, no vayas. ¿Qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Estoy dispuesto a ir a Jerusalén y aún a morir por mi Cristo. Ah, sí, bueno, pues murió por su Cristo, pero en el momento que Dios quiso. Todo está, hermanos, perfectamente planeado en su vida y en la mía. Todo. Ni una hoja de árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Todo es cuestión de que el Espíritu Santo le dé esa convicción a su vida y a la mía. Y no pensemos que andamos al garete, y no pensemos que somos un grupúsculo de personitas ahí fanáticas, como algunos piensan, ¿sí? Ni que estuviéramos mensos de la mente, ¿no? No, señores, no se trata de eso. Su vida, la vida nuestra, hermanos, al igual que la de Cristo, está perfectamente planeada. Si usted y un servidor estamos conscientes a quién le pertenecemos, nada nos sorprenderá, ni nos enojará, ni nos sacará de balance. El itinerario suyo está escrito en el reino de los cielos. Sin duda que muchos de los temas tratados en esta tarde, en el cumplimiento del nuevo pacto de Cristo, y también, y guardando la distancia, por supuesto, es probable que cada uno de nosotros la hayamos vivido. Es probable que alguien haya hecho un complot para usted, para impedir que usted obtenga un ascenso en su trabajo o siga creciendo en su ministerio. Es posible que usted se haya sentido traicionado por un amigo, por una amiga, por un familiar, un hermano en Cristo. Quizá usted se haya sentido solo en la vida o se sienta solo en estos días y crea que está abandonado o abandonada. También es muy probable que alguien le haya enjuiciado sin conocer la verdad sobre los hechos. Platicábamos con algunos pastores amigos que su hija se divorció. No, pues todo el mundo se le echó encima, ¿no? Como si ellos fueran los culpables, sin analizar el asunto, sin conocer de primera mano los hechos, sin saber a ciencia cierta, porque son muy buenos para juzgar. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su señor estará en pie, y si cae lo volverá a levantar. ¿Cuál es el problema? No hay ninguno. Ustedes y yo también estamos en las mismas condiciones. Y no voy a cantar la canción, los que se acuerdan de esa canción, estamos en las mismas condiciones. De veras, estamos a nivel de piso, hermanos, delante de la presencia de Dios. Pero en esta tarde
alguien que ya pasó por lo mismo y aún más, lo hizo siendo inocente total y absolutamente. Está con usted, está conmigo, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo, que es el que hace la verdad, la presencia de Cristo en nosotros. Se llama Palabra de Dios, que es la que nos alienta, la que nos consuela, la que nos levanta, la que nos sana, la que nos restaura, la que nos libera y también la que nos redarguye, por supuesto. Sí, porque la palabra de Dios no es solamente leer las letritas negras sobre papel blanco. Mi amado hermano, nadie como Él. Sí pueden haber complotado en contra de usted, haber hecho alguna, sí pueden haberlo traicionado, sí, pero ninguno como Cristo, ninguno como Jesús, ninguno como el Rey de Reyes. Hermanos, en su voluntad permisiva permitió que aquel sumo sacerdote se rasgara las vestiduras. Jesús nomás se le había quedado mirando así nomás, ¿no? Y de veras que así se le quedó mirando, tranquilo y en paz. No había nada que hacer. El propósito de Dios y la agenda de Dios y el itinerario se tenía que cumplir. Hermanos, Él fue traicionado, fue abandonado. Nadie como Él, que llevó el pecado de todos nosotros. Él tiene su itinerario. Podemos confiar en Él. Yo sé que en este año, hermanos, ha sido difícil, ha sido complicado. Algunos de ustedes han pasado por el famoso COVID y la han visto difícil y han pensado en muchas cosas, pero su vida, hermanos, no depende de algo circunstancial. Llámese coronavirus o llámese peligros o llámese, no sé, cualquier riesgo. No, dependemos de la cobertura, de la presencia de Dios, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la da el Espíritu Santo. Nadie soluciona la vida, ningún teórico, ningún científico, ningún político, ningún sistema político, democrático, el que sea. Nadie soluciona la vida. Todos anhelan la paz. En el fuero interior anhelan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesucristo dijo: la paz yo se las doy, la paz yo se las dejo, no como el mundo la da, yo se las doy. Esa es la promesa. Solamente tenemos que creer. Y para creer necesitamos renunciar a tantos paradigmas, a tantas cosas que traemos por dentro. Doblegar nuestro orgullo, reconocer que somos personas limitadas, que en un momento dado simplemente se da y no estamos ya en este mundo. ¿Quién? Somos tan inteligentes que podemos evitar la muerte. Nadie la puede evitar. Y aunque haya multimillonarios que han congelado sus cuerpos para cuando se descubra la famosa piedra filosofal, que todavía después de siglos y siglos la siguen buscando, la vida eterna, Jesucristo la da. Jesucristo dijo, aleluya, que Él venía a dar su vida en rescate por muchos. Es sencillo. Por eso este evangelio tropiezan algunos, tropiezan en esto. Sí, para los griegos es locura y para los judíos es tropezaderos. Para los intelectuales, para los académicos es locura. Para los religiosos es una piedra de tropiezo. Pero la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra de la edificación de este cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros. Podremos confiar en Cristo. Podemos decirle: mi vida, mi plan, mi itinerario, mi proyecto está en tus manos, Dios, está en tus manos. No está en manos de ninguna circunstancia, no está en manos de ninguna persona perversa, está en las manos de Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Tenemos, hermanos, un sentido de destino, de pueblo, de llamados. Somos los del camino, aleluya. A los villistas les decían villistas porque seguían a Villa, a los carrancistas porque seguían a Carranza, a los cristianos porque seguimos a Cristo, aleluya. Se quiere poner de pie y orar. Vamos orando, vamos diciendo: Señor, te amamos, te alabamos, te adoramos. Eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Dios, porque eres bueno. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Si hay alguna persona, Dios, que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que en este momento lo acepte, que invoque a Cristo. La palabra de Dios dice: todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Dígale a Cristo: Cristo, me arrepiento de mis pecados.
Acepto tu libertad, acepto el perdón de mis pecados, me arrepiento de todos ellos, te acepto como Salvador y Señor de mi alma. Ayúdame, Jesús. Invoco tu nombre, dame la paz que necesito, la libertad que ocupo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Te amo y te alabo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, aquí estamos en esta tarde. Te damos honra y te damos gloria.